Voy a presentar a los miembros del Presidium. Estoy yo, Gabriela Gutiérrez Mora, a sus órdenes, presidenta nacional de IMED. Nos acompaña el licenciado Víctor Manuel Herrera Espinosa, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos. Buen día. Nos acompaña también el contador público Pedro Antonio Aguilar Domínguez, presidente del Comité Técnico Nacional de Estudios Fiscales. Buenos días. Nos va a acompañar, está por llegar la maestra Sofía Ramírez Aguilar, directora general de México Cómo Vamos y coautora de la ponencia IMED 2025. Y pues vamos a dar inicio, acaba de llegar la maestra Sofía Ramírez y vamos a empezar entonces dando la agenda que vamos a tener hoy. Vamos a dar lectura del boletín de prensa. Luego vamos a tener la participación de la maestra Sofía Ramírez con respecto a la ponencia y después tendremos la ronda de preguntas y respuestas. Pues sin más voy a dar lectura a los mensajes principales que tenemos en el boletín de prensa que les hemos hecho llegar en este momento. Lo dividimos por varios numerales. El primero, continúa la atonía en las variables económicas durante este mes, como lo mencionábamos en nuestro boletín IMED del indicador, el cual nos indicaba justamente que la debilidad de la economía persistía. Nuestra encuesta mensual permanece sin cambio en la perspectiva de crecimiento de apenas el 0.1% para el año. La expectativa de inflación para fin de año subió 2 décimas durante el mes a 4%, pero permite a los encuestados proyectar que la tasa de referencia del Banco Central baje 25 puntos base, ubicándose en 7.5%, desde la expectativa de 7.75% que teníamos en el mes anterior. La debilidad del dólar da lugar a un tipo de cambio menor al proyectado el mes pasado, pasando de 20.80 pesos el dólar a 20.45 por dólar. A pesar del mencionado debilitamiento del dólar, otros factores pueden afectar el desempeño del peso, ya que las tasas de interés japonesas con las que se están fondeando los cambistas están subiendo al mismo tiempo que las tasas en México están bajando. Esta combinación pudiera tener un efecto de debilitamiento del peso en el momento que el dólar vuelva a fortalecerse. Las demás variables permanecen estables y con cambios muy pequeños, como se observan en la tabla que está adjunta a este boletín. Debemos resaltar que tal como lo anticipamos el mes pasado, la expectativa de generación de empleos del IMSS continúa deteriorándose. La encuesta de este mes refleja una caída de 10,000 puestos de trabajo para pasar a 190,000 para el año. Pero dada la segunda caída de empleo consecutiva reportada por el IMSS la semana pasada, es muy probable que la generación de empleo para este año sea mucho menor en encuestas futuras. Como punto número 2, el crecimiento de la economía en los siguientes meses depende principalmente de 3 factores. El primero es la implementación de la reforma judicial, una vez que ya pasaron las elecciones con una participación muy baja de menos de 10 millones de votos efectivos, descontando los anulados. Las cortes actuales contaban con cierta credibilidad a pesar de sus limitaciones, pero los nuevos juzgados tienen que construir su credibilidad propia, muchos de ellos empezando prácticamente de cero. Es muy probable que la inversión se mantenga deprimida hasta que los juzgadores electos comprueben su independencia y apego a la ley en sus decisiones. Por el tiempo que toman varios juicios, esta credibilidad se irá construyendo en los siguientes 24 meses.
si se llegan a materializar los temores de falta de independencia de los nuevos juzgadores, la inversión no se recuperará en el mediano plazo. 3. El segundo factor es la renegociación del TEMEC, cuyo proceso iniciará en julio. Recuperar la senda del crecimiento rápidamente implicaría una renegociación expedita del tratado. Sin embargo, el secretario de Comercio de Estados Unidos recientemente expresó en una entrevista que se tiene que repensar la relación comercial con México, lo cual implica que pudiera no ser un proceso rápido y que se tengan que negociar más temas de los originalmente pensados. Adicionalmente, la semana pasada, el representante de comercio americano recibió una carta firmada por casi 700 organizaciones sindicales y civiles de su país, exigiendo cambios profundos al TEMEC, y de no obtenerse, Estados Unidos debería abandonar el tratado. Estas presiones políticas podrían alargar el proceso de negociación aún más, manteniendo la incertidumbre que actualmente tenemos. Reiteramos que un tratado tripartita, México, Estados Unidos y Canadá, es la mejor opción, por lo que México debe fortalecer el diálogo con Canadá para una negociación conveniente para todas las partes. 4. El tercer factor es el efecto que los conflictos geopolíticos pudieran tener en el crecimiento de la economía mundial y por ende en la mexicana. Si un evento de este tipo conduce a una recesión, particularmente de Estados Unidos, el crecimiento en la economía mexicana será de una contracción mayor a la que estamos experimentando. 5. La debilidad de la economía americana y la política migratoria implementada en Estados Unidos empiezan a afectar negativamente el flujo de remesas que venía recibiendo nuestro país, las cuales disminuyeron 12% en abril. La economía de varios municipios que dependen de ellas se verá impactada durante los siguientes meses. Aunado a esta caída, el Senado americano revisará el borrador de presupuesto, el cual incluye un impuesto especial similar a nuestro IEPS para las remesas. Como punto número 6, finalmente, el esfuerzo fiscal debe continuar para bajar el déficit ampliado a un rango de 4 a 4.5% para este año y para permitir que baje a un nivel menor de 4% en el 2026, lo cual espera el mercado. La carga al erario que representa Pemex y en menor medida CFE no ayudan al logro de este objetivo, especialmente en un año de debilidad económica que pudiera dar origen a una recaudación menor. El endeudamiento del país continúa en ascenso y se aproxima al 54% del PIB. De no frenarse esta tendencia, la calificación soberana pudiera sufrir una degradación en los siguientes 12 meses. Esto es lo que tenemos como numerales en nuestro boletín, y a continuación voy a dar lectura al resultado de la encuesta mensual de expectativas IMED de junio, que fueron debidamente publicadas. En el marco macroeconómico del 2025 tenemos un crecimiento del PIB ya mencionado del 0.10%, inflación a fin de año del 4%, balance público tradicional, el porcentaje del PIB un menos 4%, tasa de política monetaria a fin de año 7.5%, empleos del IMSS en un cambio absoluto de 190,000 empleos, el tipo de cambio para fin de año 20.45 y cuenta corriente el porcentaje del PIB en el 0.8%. Tenemos el comparativo trimestral que no vamos a dar lectura, pero que lo tienen en sus boletines, así como el marco macroeconómico del 2026
Y a continuación vamos a escuchar la exposición de la maestra Sofía Ramírez Aguilar con respecto a la ponencia IMED del 2025. Ella es participante coautora de este libro que se elabora con propósito con el tema que tenemos en este año 2025 y que estamos trabajando en IMED en la práctica, que es la educación económica, la educación financiera y la inclusión económica como motores y elementos del crecimiento de México. Maestra Sofía, muchas gracias por acompañarnos. Estamos atentos. Muchas gracias, Gabriela. Espero que se escuche bien. Mi texto va sobre la inclusión financiera de las mujeres, que en este momento pareciera ser uno de los temas de cola que no son necesariamente relevantes en un entorno de poca creación de empleo formal, bajo crecimiento y un estancamiento en la inversión. Pero yo creo que justamente porque son de esos retos que permanecen y prevalecen y van justamente muy asociados a la calidad del empleo, vale la pena abordarlo. Entonces, sin más, empiezo con que finalmente en 2024, con los datos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, sabemos que los mexicanos y las mexicanas no solo sí seguimos ahorrando, sino que cada vez ahorramos más. Para que se den una idea, en el levantamiento de ese año, 81% de los hombres y 73% de las mujeres tienen acceso a al menos un producto del sistema financiero formal. Ahora, las mujeres han tenido una caída en la inclusión financiera en el pasado, en concreto más recientemente durante la pandemia en 2021, pero se recupera esa inclusión financiera ya con los datos de 2024. Subsiste sin duda una brecha de 8 puntos porcentuales entre hombres y mujeres en la inclusión financiera, digamos, mayor a la que teníamos en 2018, que era de 6 puntos porcentuales, pero mucho menor a la brecha que se registró en la pospandemia con los datos de 2021. En lo que respecta al ahorro, como uno de esos grandes indicadores que denotan cómo las personas nos vinculamos con el dinero y sobre todo con la manera de pues, guardar un poco de ingreso para el futuro, pues lo que vemos son varias cosas. Primero que nada, en términos generales, como población en su conjunto, ya les había yo dicho, a las y los mexicanos sí nos gusta ahorrar. Sin embargo, no estamos todavía a niveles de 2018, pero, y aquí este es un dato interesante, sobre todo porque hubo una caída importante en el ahorro informal. Así como durante la pandemia el ahorro informal, el empleo informal fue aquel que tuvo el mayor golpe de los 12 millones de empleos que se perdieron de una quincena a otra, más o menos 10 y medio puestos de trabajo, ¿no? Puestos de trabajo, empleos o ocupaciones eran justamente de personas en la informalidad y bueno, pues un poco lo que se espera que en este momento vuelva a ocurrir a la luz de que el mercado laboral pareciera estarse encogiendo en este 2025. Bueno, pues lo que tenemos de evidencia del pasado reciente es que en 2024, bueno, pues vimos que el ahorro formal aumenta consistente y considerablemente. Para que se den una idea, en 2024 casi 30% de las personas de más de 18 años tenían algún tipo de ahorro formal, siendo que en 2015 era todavía menos del 20%. Es un aumento muy importante del doble prácticamente en estos 10 años. Ahora, la brecha por sexo de ahorro se encuentra sobre todo marcada en el ahorro formal. Y esta manera de traducirlo ¿y eso por qué es relevante? Bueno, porque justamente el ahorro en México viene muy vinculado por lo menos a 4 elementos, si no es que una batería más larga, pero me gustaría que nos quedáramos con estos 4. Primero que nada, el ingreso de las familias, el ingreso laboral sin duda, porque es la mayor cantidad del ingreso en México. Con los datos del ENIC 2022 sabemos que es el 70%, números redondos, del ingreso de las familias proviene del ingreso laboral. Entonces, obviamente el ahorro viene muy vinculado al ingreso laboral de las familias. Segundo, el ingreso viene vinculado, por supuesto, a la educación. Sabemos también con todas las métricas, tanto con las ENOES, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, como con las ENIG, la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto en los Hogares, que el ingreso de las familias y de las personas viene también muy vinculado a nivel educativo. Por lo tanto, pues no sorprende que las personas con un nivel educativo mayor tienen mayor posibilidad de ahorrar y por lo tanto de estar en un empleo formal y por lo tanto de estar bancarizadas, incluidas en el sistema financiero formal. Número 3, me parece que también es importante hablar no solamente del
tipo de ahorro, sino también del tipo de empleo. Sabemos que en México tenemos en este momento una creación de empleo la más baja desde 2003 para los primeros 5 meses de un año. Esto, por supuesto, descontando la crisis de 2009 y la crisis de 2020, pero digamos, en tiempos de no crisis, es la más baja creación desde principios del siglo XXI. Y por lo tanto, el volver a hablar justamente del empleo formal me parece que es el centro de la conversación en este momento, porque para poder incluir a más personas dentro de la bancarización, pues el primer contacto que se tiene es justamente con una cuenta de nómina, con una cuenta de beneficios sociales, y bueno, pues obviamente esos rubros tienen una suerte de fuentes distintas de ingresos que no dejan de ser ingresos para las familias. Entonces, digamos que entre la cantidad de personas que ahorran, que ya habíamos hablado, que es el 67% de la población, números redondos, bueno, pues casi todas dedican el ahorro formal o el ahorro informal a la inmediatez. En el caso del ahorro formal, se dedica el 40% para emergencias, en 35% del ahorro informal se dedica a los gastos más básicos, comida, gastos cotidianos. Bueno, pues obviamente queda muy poquito dinero al final del día después de todos los destinos de ahorro, por ejemplo, diferenciados muchas veces por sexo. Las mujeres que dedican más de su ahorro de corto plazo a educación, a servicios de salud, los hombres que dedican más este ahorro de corto plazo a adquisición de activos, a negocios y demás. Bueno, pues esta diferencia obviamente va haciendo que en el tiempo, pues la capacidad de poder adquisitivo, de acumular un poder adquisitivo suficiente para la vejez entre hombres y mujeres sea distinto. Entonces, como ven, no solamente es el tipo de empleo, sino este cuarto elemento que importa muchísimo para la inclusión financiera, que es el sexo. Hay un tema, por supuesto, de menor capacidad de generar colaterales. El informe del Banco de México de las economías regionales hace una breve mención al tema, donde justamente se habla de que las mujeres, pues en función del menor uso del tiempo, disponibilidad del uso del tiempo para el trabajo, de los roles asignados al sexo, de menor incorporación al mercado laboral, de tener menos horas disponibles para ir a buscar un empleo formal a lo largo de una vida laboral, pues obviamente pone a las mujeres en una posición de menores ingresos. Pero entonces esos menores ingresos se traducen en menor capacidad de responder con una garantía y por lo tanto menos acceso al crédito. Sin embargo, el Banco de México en su análisis incluso reporta que quitando o controlando por estos rubros, las mujeres aún así tienen menos acceso al crédito. Entonces, ¿qué mejor manera de empezar esta relación con el sistema financiero, con el crédito, a partir de lo que es más próximo, que es pues, la cuenta de nómina, por supuesto, la cuenta de ahorro, donde además pues es donde generalmente guardan las personas el dinero. No quiero terminar sin antes dar una breve mención a dos cosas. Primero que nada, el ahorro informal es la regla, digamos, en la economía mexicana. Las personas en México sí queremos ahorrar. Les decía yo que la mayor cantidad de ahorro se encuentra justo en la informalidad y es que casi 70% de quienes ahorran en algún mecanismo informal lo hacen además en su casa y bueno, pues un 34% lo hace en la tanda. Sin embargo, 55% lo hace en una cuenta de ahorro cuando está dentro del sistema financiero formal y 43% en una cuenta de nómina. Entonces, hay una parte, insisto, muy relevante de no solo el destino del gasto del ahorro, sino también la fuente y la forma en la cual podemos habilitar que más personas, en concreto más mujeres, se incorporen al sistema financiero y eso empieza con crear mayor empleo de calidad, lo cual por supuesto pasa por crear las condiciones que el boletín de prensa del IMERT del día de hoy pone muy claramente para que ese crecimiento pueda ocurrir. Y bueno, pues la otra gran idea que creo que es importante dejar sobre la mesa es que en años recientes hemos visto un incremento muy importante en el acceso al crédito y al ahorro, ambas cosas a través de estos esquemas, de estas instancias que no son propiamente bancos, que pueden ser SOFIPOS o pueden ser otro tipo de instituciones financieras que no están necesariamente reguladas bajo los mismos lineamientos que los bancos, pero que ha permitido que más personas tengan contacto con el sistema financiero. Más allá de si esa luna de miel de incremento de este tipo de instrumentos
está llegando a su fin, con una disminución previsible en las tasas hasta este momento, y quiero ser enfática en hasta este momento, no sabemos más adelante. Creo que es importante entender que ante la digitalización y la incorporación del uso de tarjetas de crédito que se pueden tramitar en las tiendas de conveniencia o esquemas de ahorro que se pueden agilizar a través de una app en el teléfono celular, se ha visto cómo ha habido un incremento muy importante de la inclusión financiera, sobre todo de personas jóvenes, que son, valga aquí el apunte, las personas que más ahorran, además de las personas con empleo formal. Y esto es sorprendente y no, porque bueno, pues quien puede dedicarse a tiempo completo al estudio, sin duda cuenta con alguna suerte de transferencia, ya sea pública o privada de su familia, y por lo tanto previsiblemente cuenta con mayores ingresos, y por lo tanto de ahí se explica que el ahorro formal y las personas que estudian de tiempo completo son quienes mayores tasas de ahorro tienen, aunque, y esto también es importante, y con esto cierro, me parece destacable mencionar que en México la informalidad laboral es la regla hasta que las personas cumplen más o menos 30 años, lo cual empata con lo que nos arroja la ENIF, que dice que las personas a partir de los 30 años empiezan a ahorrar en esquemas formales con mayor proporción, aunque los jóvenes son quienes más porcentaje de su ingreso ahorran y mayor propensión tienen a ahorrar con independencia o de manera paralela a las personas que tienen un empleo formal, que bueno, pues sabemos que el promedio paga más del doble que un empleo informal. Entonces, Gabriela, la verdad es que es un capítulo interesante, ahorita es el resumen del resumen, pero con datos que vienen muy a cuenta porque, pues insisto, nos damos poco tiempo para hablar de las fallas del mercado laboral y las implicaciones que ello tiene en todo el acceso al crédito, al capital, al crecimiento, a la productividad de un país que lo que más necesita hoy en día son pues empresas viables, negocios viables, y aunque esta no es la solución única ni definitiva, es una de las necesidades básicas para incorporar a más personas a negocios rentables, a una capacidad productiva más amplia, y bueno, por supuesto esto tiene que venir acompañado de educación formal, educación financiera y de un montón de redes adicionales. Pero yo quisiera poner y centrar la atención en la creación de empleo formal, porque de ahí se desprende muchísima de la capacidad de ahorro de hombres y mujeres. En el caso de las mujeres no es la excepción. Las mujeres ahorramos más que los hombres cuando tenemos una ocupación. Y esto es un dato muy interesante. Muchísimas gracias, Sofía, por darnos el resumen de lo que va a ser el capítulo de la ponencia, bastante interesante y tiene que ver justamente con lo que tú manejas, pues, día a día, ¿no? Sí los invitamos a que estén al pendiente de todo lo que sacamos con respecto a la ponencia, es información muy valiosa y abonando un poquito en lo que Sofía menciona y lo que hemos visto dentro de nuestra perspectiva, es no solamente la disminución de los empleos, sino de los empleadores, que también es motivo de preocupación. Vamos a ir con las preguntas y respuestas. Tenemos la primera de James Young, de Argus Media. ¿Podrían darnos alguna perspectiva sobre el progreso de la nueva inversión extranjera directa en el 2025? No me refiero a la reinversión, sino a la nueva inversión. ¿Y qué expectativa tienen para la inversión durante el resto del 2025? Dependerá completamente del inicio de las negociaciones del TEMEC. ¿Cuándo creen que comenzarán reuniones de TEMEC? Le vamos a pedir a Víctor, a pesar de que nosotros no hacemos dentro de nuestras perspectivas este tipo de pregunta, pero a ver si nos puedes hablar algo de esto, Víctor. Gracias, Gaby. Y gracias por la pregunta, James. Ya hemos tocado este punto tú y yo en el pasado en otras conferencias y como sabes, siempre nos fijamos más en la inversión extranjera directa nueva y en las cuentas intercompañía, porque la reinversión de utilidades, como bien apuntas, no está en los libros de las empresas, no es flujo que se puede considerar disponible en cualquier momento. Habiendo dicho eso, pues el primer trimestre de este año, según cifras reportadas por Banco de México, porque todavía no las reporta actualizadas la Secretaría de Economía, sí sorprendió que la inversión extranjera directa nueva haya subido en 1.500 millones de dólares en el trimestre. Personalmente yo pensaba que iba a ser más o menos como en los trimestres anteriores, que era la mitad. Pero lo que sí fue también un fuerte flujo
fue los créditos intercompañía, que fueron 3,000 millones de dólares en el primer trimestre, porque todo el año pasado fueron 5,000 millones de dólares. Es importante aclarar que estos créditos intercompañía pueden mantenerse, pueden capitalizarse o se pueden pagar a la casa matriz en algún momento dado. Entonces eso solamente el tiempo nos dirá qué destino tenga, pero entre mayor confianza haya para la inversión en México, más posibilidad que estas transferencias intercompañías pasen al capital de las empresas. ¿Qué perspectiva tenemos? Yo creo que tenemos mucha incertidumbre hoy día del futuro que va a tener el Tratado de Libre Comercio. Tenemos mucha incertidumbre hoy día de cómo van a funcionar las nuevas cortes y si van a poder dirimir los conflictos entre particulares y sobre todo cuando hay un conflicto con el gobierno y desde un punto de vista independiente y con total apego a la ley. Tenemos que, esos temas son los que pueden mantener la inversión directa deprimida y lo más probable es que acabemos este año en un rango de unos 4 o 5 mil millones de dólares en inversión extranjera directa nueva y yo creo que en las cuentas intercompañía depende mucho de las necesidades de mantenimiento que tengan las subsidiarias, ¿no? Porque si no hay inversión y si no hay utilidades, porque además hay un año de debilidad económica, puede haber créditos intercompañía que sean en mayor medida o en menor medida a lo largo del año. Y eso yo creo que lo vamos a ver más hacia el tercer trimestre para ver cuál va a ser el efecto en todo el año. Pero sí, no luce bien, James, comparado con otros años. Les recuerdo que en años anteriores hemos tenido inversión directa nueva entre 10 y 15 mil millones de dólares y vamos a tener una fracción de eso este año. ¿Y cuándo cree que comenzarán las reuniones del TEMEC? Bueno, de hecho ya hay unas informales que iniciaron en estas semanas, pero formalmente van a iniciar en julio. Y acá el tema es que a México le conviene, y el gobierno tiene muy claro eso, que la renegociación se efectúe lo más pronto posible para dar esa certidumbre al mercado. Pero, como lo comentamos en el boletín, ya el secretario de Comercio ya dijo hay que repensar la relación con México, sea lo que eso quiera decir, pero suena que puede haber cambios importantes. Y como vemos, hay presiones políticas ya de los sindicatos y otras organizaciones para hacer cambios profundos. Y los sindicatos lo que hacen es pedir una equidad laboral en la parte legislativa, porque hay muchos juicios laborales que están surgiendo y se tienen que corregir ese rumbo. Se tiene que fondear lo que no hicimos cuando se firmó el tratado en 2018, fue fondear todos los sistemas para poder implementar la elección de los sindicatos por parte de los empleados y que no fueran dirigidas esas elecciones. Y también tenemos que ver que México cumpla con sus obligaciones dentro del tratado, porque en ese documento al que hacemos referencia hay acusaciones de que no hemos cumplido bien con el Tratado de Libre Comercio y en algunos rubros quizás pudimos haber hecho un mejor trabajo. Ojalá que pueda quedar listo este año. Lo más probable es de que de ser exitosa una renegociación se firme más hacia mediados del año que entra. Gracias, Víctor. Y también en nuestro boletín mencionamos que debemos tener un mayor acercamiento con Canadá para este acuerdo tripartita. Tenemos una pregunta de Jessica Martínez del Instituto Mexicano de la Radio. Si puede, por favor, decirnos su pregunta, Jessica. Sobre el conflicto entre Irán e Israel, ¿cuál es su impacto en la economía global? No sé si me pudieran detallar un poquillo más sobre ese tema. Y por otra parte, ¿qué tanto podría afectar a la economía mexicana como parte de los factores externos que luego inciden en el crecimiento económico? Eso sería por una parte. Sí, pues mira, está del otro lado del mundo, ¿no? Entonces parece muy lejano, pero sí puede haber impacto en dos frentes.
Uno, Irán produce petróleo. Y si empiezan a destruir los campos petroleros iraníes o los iraníes empiezan a destruir otros de la zona del Golfo Pérsico, vamos a tener un precio de petróleo disparado. Y ya hay quien calcula que pudiera, en un escenario de esos, pudiera exceder los $100 al barril. Y si tú te acuerdas, así ya estuvimos en 2014 más o menos, ¿no? El problema no es tanto que suba, sino la caída, porque obviamente son alzas muy temporales, ¿no? Por un lado, ese es un impacto que nos llega a nosotros porque quizás en épocas de conflicto se ve el espejismo de que un precio más alto del petróleo beneficia a México, pero es muy pasajero eso y tenemos que tenerlo en mente que en cualquier momento puede caer y caer a niveles más bajos que antes. El otro impacto que podemos tener es que ahí donde está en la zona del conflicto está el canal de Suez. Y no solamente pasa el petróleo por ese canal, sino que además pasan muchos buques que vienen de Oriente, de alimentos, que vienen de refacciones, que vienen de maquinaria. Y si hay una interrupción en el flujo de mercancías por esa zona, los barcos tienen que darse la vuelta más lejos, por África, o irse del otro lado, por el Pacífico, y entonces la mercancía va a tardar en llegar. Eso encarece el costo de la mercancía. Importamos mucha comida, entonces la comida se puede subir de precio también y puede haber disrupción en las cadenas de suministro, como ya las hubo hace unos años. Esos son los dos impactos directos que pudiéramos tener de ese conflicto. Y la otra... Y perdón, y déjame apuntar de otro. Si Estados Unidos involucra más en este conflicto de lo que está ahora, pudiera empujar a Estados Unidos a una recesión. Y si Estados Unidos cae en una recesión, no solamente la economía mexicana va a sufrir una recesión, sino buena parte de la economía del planeta. Y la otra sería, ¿qué factores internos se prevén que inhiban el crecimiento económico para el segundo semestre del año? Ya mencionaba una parte de la implementación de la reforma judicial. No sé si ese sea el principal y haya otros adicionales. Yo te diría que los dos más importantes que van en paralelo es el de la implementación de la reforma judicial y que empiecen a ganar credibilidad los jueces que van a tomar control de sus juzgados. Y la otra es la renegociación del Tratado de Libre Comercio, porque esa pudiera ser, ojalá y fuera más expedita, pinta que podría ser un proceso que dure unos 12 meses, cuando menos. Tenemos que tener en mente que hoy tenemos un tratado de libre comercio que nos da un beneficio X y que la renegociación muy probablemente sea X menos Z, ¿sí? O sea, que ya no tengamos el mismo tratado con esos mismos beneficios. Ese diferencial va a depender de qué tan exitoso sea el gobierno en la negociación de ciertos capítulos que se van a discutir. Y yo creo que nos conviene a todos que el gobierno sea muy exitoso en esa negociación para que tengamos el Tratado de Libre Comercio nuevo lo más parecido posible y que sea tripartita con Canadá, porque siempre es mejor tener más partes en un tratado que uno bilateral, para que podamos tener una condición de crecimiento y de inversión a largo plazo. Gracias. Muchas gracias. Tenemos también una pregunta de Charlene Domínguez de Reforma. ¿Cuál es su perspectiva de lo que pasará con la creación de los juzgados especializados en materia financiera tras la nueva estructura del Poder Judicial? ¿Da confianza para formar estos nuevos tribunales? Bueno, es parte de lo que estábamos hablando. No sabemos hoy día, ¿no? Y solamente el tiempo es el que nos va a demostrar si pueden ser independientes y con estricto apego a la ley las nuevas cortes. Y por eso va a tomar tiempo, ¿no? Estos procesos, estos juicios duran tiempo, ¿no? Lamentablemente no son muy expeditos. Y sí vamos a tener que tener paciencia para ver que también funcionan. Ojalá y funcionen muy, muy bien, ¿no? Sí, como lo comentamos en el boletín, tendríamos que esperar mínimo 2 años para de ahí en adelante.
Tenemos también una pregunta de Camila Ayala de Proceso. Hola a todos, buenos días. Preguntar igual si la situación de Pemex estaría pesando más que el TEMEC para la parte de la degradación de calificación. Estaba viendo el boletín, mencionaba que en los siguientes 12 meses, ¿eso incluiría entonces el segundo semestre de 2025 que podría ocurrir? El problema que tenemos con Pemex es de varios años, ¿sí? Y si tú ves las cifras con las que cerraron 2024, tuvieron una pérdida de casi 40,000 millones de dólares. Y deben como 25,000 millones de dólares a proveedores. Y tenemos de nuevo la deuda que no puede bajar de aproximadamente 100,000 millones de dólares. Es un problema financiero muy, muy grave que va a tomar muchos años salir de ellos. Si tú ves esa pérdida de 40,000 millones de dólares que tuvieron en 2024, 30,000 millones vinieron de la refinación. Todas las áreas de negocio de Pemex perdieron el año pasado. Así es el negocio del petróleo. A veces todos pierden, pero la que es particularmente pesada para México y que no nos ha dado ningún beneficio desde 1993 es la refinación. Hay una posición política de nuestro gobierno de seguir apoyando la refinación, pero nos cuesta un mínimo de 10,000 millones de dólares al año o, como fue el año pasado, 30,000 millones de dólares. Si no atendemos eso, Pemex va a seguir requiriendo ayuda para pagar su deuda, porque ya no tiene acceso a los mercados, y estos vencimientos que tienen los siguientes 2 años, que exceden de 30,000 millones de dólares, los va a tener que refinanciar el gobierno y va con cargo al gobierno federal, y entonces sí ya abres la puerta a un endeudamiento mayor que nos detone una baja en la calificación. Este escenario lo veríamos a finales de este año, más bien en 2026, cuando es los bonos de vencimiento. Vencen este año y el siguiente, ¿sí? Entonces, si tú ves en el presupuesto de la federación, ya se está abriendo la posibilidad de que refinancie el gobierno federal para apoyar a Pemex, porque Pemex no tiene acceso a los mercados hoy día. Solo para precisar, Pemex sería un factor de mayor preocupación ahorita que a comparación de lo que ocurra con el TEMEC, ¿o? Yo te diría que no. Yo le doy más importancia al Tratado de Libre Comercio por la gran cantidad de inversión que entra y a la gran cantidad de personas a la que beneficia con empleos formales, mejor pagados. El caso de Pemex está muy limitado y ayuda a poco más de 100,000 empleados, pero el Tratado de Libre Comercio ayuda a millones y millones de empleados. Entonces, yo creo que en prioridad sí pongo hasta arriba esa negociación que debe ser exitosa para nosotros. Y por ejemplo, en caso de que llegáramos a este escenario ya después de que se resuelva lo del TEMEC, se resuelva o no, luego viene Pemex, ¿qué ocurriría con una degradación de calificación para los esto? ¿Qué veríamos con las calificadoras? ¿Qué implicaría para México? Mira, la calificación de Pemex está ya en bono chatarra, ya prácticamente en incumplimiento de deuda. Si no entra el gobierno federal a ayudar a Pemex, incumplen su pago de compromisos. El tema aquí es de que pudiera arrastrar Pemex la calificación del país, del soberano. Y si nos baja la calificación, que ahorita tenemos un déficit muy alto, al cual está contribuyendo Pemex, puede bajar primero a BBB-, que es donde está Fitch, pero si baja 2 escalones, nos manda a bono chatarra, a una calificación altamente especulativa. Eso lo que hace es nos encarece el costo de la deuda y se recortan los plazos de refinanciamiento de la misma. Entonces, si hoy tenemos la posibilidad de emitir bonos a 10, 20, inclusive 30 años, ya no hay tanta tasa fija, pero antes lo hacíamos a tasa fija. Si tenemos una calificación degradada sin grado de inversión, o sea, de BB+ para abajo, vamos a tener deuda que se puede refinanciar a 7 años a un precio más alto. Y eso te limita mucho la capacidad de financiamiento de proyectos, tanto del gobierno como los privados. Y ya por último, para no quitarle más minutos a mis compañeros, hace unos días se preguntó inclusive si estábamos en un escenario de estanflación al gobierno de México, a Banxico.
En ese sentido, me gustaría consultarlos cómo ven esta pregunta. ¿México ya pasó esto? Mira, es como cuando nos preguntan si México está en recesión. Al gobierno no le gusta decir que estamos en una recesión y tampoco les gusta que haya esta inflación porque no es una noticia positiva, ¿no? Pero la definición de esta inflación es que tienes inflación persistentemente alta con una baja actividad económica por un periodo prolongado. Nadie define lo que quiere decir periodo prolongado, pero ya llevamos así 6 meses. Entonces, si continúa esta situación, pudiera confirmarse un escenario de esta inflación. Ya lo hemos pasado en México y lo hemos sorteado con éxito, pero sí es muy complicado salir de un escenario de esos. México ha tenido suerte en ocasiones pasadas, pero por ejemplo Japón estuvo 30 años en esta inflación, por características propias de Japón. Por eso es muy complicado decir que estamos en un escenario de esos porque luego es difícil salir de esa situación. Si llegáramos a caer en un escenario de esta inflación por las características de la economía mexicana, por las características de la población mexicana, por su juventud y su fortaleza y su atracción de inversión, pudiéramos recuperarnos en un plazo mucho más rápido de lo que hacen en otros países. ¿Cuántos meses tendrían que pasar para que pudiéramos decir que estamos en una situación? Va a haber mucha resistencia para reconocer que tenemos algo así, pero yo te diría que si tenemos otros 3 o 4 meses con una inflación alta y con un crecimiento débil, difícilmente vamos a poder justificar que no estamos en ella. Muchas gracias. Sí tenemos una participación de Leonor Flores, de la Universidad. Buenos días, buenas tardes. Son dos temas. El primero lleva al otro. Conocer la opinión tanto de la maestra Sofía Ramírez, del licenciado Víctor Manuel Herrera y de la licenciada Gabriela Gutiérrez en relación al tema de las remesas. Con base a lo que vimos este fin de semana, si consideran que los ingresos y el impacto económico en general en Estados Unidos podrían acelerar a una recesión innecesaria como vimos al principio del sexenio pasado en México, sobre todo porque, bueno, la presidenta del IMED vive en una entidad donde es importante receptora de remesas. ¿Qué tan importante podría ser el golpe de ambos lados? Y el segundo tema es lo que esperan de la reunión del G7, donde se van a encontrar Sheinbaum, Trump, y qué pasaría si no se arregla nada en relación a esta situación. Si me permiten, le paso el micrófono primero a Sofía, porque como saben, sabe mucho y lo explica muy bien. Sí. Gracias. Me gustaría empezar por el G7. Va a ser un entorno muy complicado porque evidentemente el contexto político dentro de Estados Unidos y la animadversión que pudiera generarse entre ciertos grupos de votantes hacia México en un contexto de este tipo de protestas del fin de semana, pues pudiera exacerbar el tono. Entonces creo que la agenda que se prevé para el G7, que hablaba más de paz y seguridad global, muy importantes y prudentes en este momento, transición energética y digital con cadenas resilientes, muy importante, pero digamos menos urgente en este contexto de conflicto bélico en Medio Oriente. Atracción de inversión privada para infraestructura, empleo bien pagado y mercados dinámicos. Creo que son todos temas que de una u otra manera abarcan la agenda TEMEC y por eso es una gran noticia que la presidenta no solo haya sido invitada, sino que finalmente accediera. Me parece que respecto a las remesas, lo que tenemos es un contexto sumamente adverso. Hemos escuchado a Jesús Cervantes, director del SEMLA, varias veces mencionar las tónicas de recepción de remesa, entre otras cosas, pues que en promedio en México alrededor del 11% de los hogares son los receptores de remesas. Sabemos con los otros mecanismos de medición, por ejemplo, la ENIG, por ejemplo, el censo propio, que las remesas llegan a los hogares más pobres. Por ejemplo, si bien sabemos que el 10, 20, 30% de los hogares más pobres son los que más remesas reciben, para esos hogares
el consumo que se financia con las remesas puede ser hasta el 30%. Entonces, sí tenemos un impacto muy importante, perdón, ahí el dato no es el consumo, sino el ingreso disponible, y obviamente ahí se incorpora el consumo. Para los hogares más pobres es hasta el 30%. Entonces, estamos hablando que va a haber un golpe importante a la calidad de vida de las familias más pobres, sí, y esto es importante, se cumplen una serie de condiciones en Estados Unidos, entre otras. Los mexicanos en Estados Unidos no son personas que tengan pocos ingresos. Si lo trasladamos al tipo de cambio de ahorita, en promedio en México, el ingreso es de unos 10,000 pesos en promedio en el mercado laboral. El promedio de ingreso de un mexicano en Estados Unidos es de 70,000, 80,000 pesos, insisto, al tipo de cambio de ahorita. Pues obviamente, las y los paisanos pueden seguir enviando remesas si absorben este impuesto adicional del 3.5. Distinto si este impuesto se incrementara en demasía. Ahora, también sabemos que en la pospandemia, las y los mexicanos enviaron hasta el 18-19% de su ingreso laboral en remesas. En meses recientes, al cierre de 2024, el SEMLA nos reporta que es un 16-17% de su ingreso lo que mandan. Eso quiere decir que hay cierto espacio para que vuelvan a mandar un mayor porcentaje de su ingreso laboral sin que se les perjudique demasiado en su calidad de vida. Es decir, se prevé que las y los mexicanos en Estados Unidos que mandan remesas puedan absorber hasta ahora el golpe de un impuesto a las remesas y de esa manera se contenga el impacto que pudiera tener en los hogares más pobres en México. Pero pues todavía todo es un tema mucho más incierto en el rubro de las deportaciones y el miedo que puedan tener los connacionales a ir a buscar cuando no tengan una documentación que los habilite a vivir y a trabajar en Estados Unidos. Y entonces ahí lo que podríamos ver es una caída, así sea temporal, muy brusca en los ingresos de esos grupos de mexicanas y mexicanos, pero pues eso lo iremos viendo un poco sobre la marcha. Tú sabes que las remesas se reportan con cierto rezago, y esto pues, habla de las últimas 2-3 semanas de un incremento muy importante en las redadas. Yo solamente agregaría que uno de los factores que veo muy importantes en esta reunión es que va a ser la primera plática cara a cara de los presidentes de México y Estados Unidos, lo cual puede dar la entrada de crear un canal de comunicación directa y de confianza entre ellos en un entorno muy complicado políticamente con temas muy difíciles de abordar. Si podemos lograr esa comunicación directa podemos, y franca de confianza, se puede lograr una renegociación del Tratado de Libre Comercio mucho más rápida de la que pudiera tardarse, ¿no? Yo sí le estoy dando estoy echando muchas porras a esta reunión para que podamos nosotros salir exitosos de esta negociación lo más pronto posible y poder retomar el camino al crecimiento. Sí, y yo también voy a agregar, nosotros en IMED tenemos el Comité de Estudios Económicos que está compuesto por 44 economistas de los más destacados de México. Bueno, aquí tenemos la presencia de 2 de ellos, que agradecemos mucho, pero también Jesús Cervantes de SEMLA es parte de nuestro Comité de Estudios Económicos y nos está enviando permanentemente la información necesaria para poder estar al tanto y poder salir a estas ruedas de prensa para decirles a ustedes cómo se está desempeñando el tema de las remesas, que son discusiones largas de cómo se llega a esto, pero en general la preocupación es por las remesas que llegan a estos estados que están calificados, digamos, como receptores de remesas y que básicamente es como la base de su economía. En Baja California Sur, el tema de remesas no es calificado como remesas lo que se recibe ahí. Se reciben depósitos de inversión de las personas que habitan, que invierten dentro del estado, pero no están calificadas como remesas ese rubro. Si bien es cierto, en el sistema bancario se llama remesa a cualquier depósito recibido, pero dentro de la estadística solo cuentan las remesas que son dirigidas hacia hogares que se mantienen con esto. Esta no nada más era una parte de la aclaración. Y vamos a continuar con Ernesto. Ernesto, ¿dónde estamos? El 5. Número 5, Ernesto Gloria, de Enfoque, que nos tiene una pregunta. Hola Gaby, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Sí.
Lamento no haber estado ahí presente, pero se me encimó con otro evento. Afortunadamente, la ventaja de ser el quinto es que ya se hablaron de varios temas y ya solamente me gustaría dejarles dos. Este impuesto a las remesas impulsado por la administración Trump, ¿qué tanto impulsará el regreso de los canales informales para el traslado de recursos a México? ¿Cómo lo están viendo ustedes? Y finalmente, ¿qué porcentaje de ocurrencia le está asignando el IMEF a la recesión en Estados Unidos y también en nuestro país? Por ahí, Víctor, tú mencionaste que ya estamos en recesión, pero no quiero interpretar, así que te lo pregunto directamente. Muchas gracias por sus respuestas y saludos a todos. Gracias. Mira, con el tema del impuesto a las remesas, es hoy en donde está la discusión, la pasó la Cámara Baja en Estados Unidos y va a pasar, está en el Senado para discutirse en el verano, pasó 3,5%. Como porcentaje no es tanto, porque un ejercicio sencillo, una remesa de $400, que es una promedio, tendría un impuesto de aproximadamente $14. Para el que la envía no es mucho dinero. Para el que la recibe, sobre todo si lo recibe en un municipio muy pobre, sí puede representar un tema, ¿no? Pero ya viste que también ha habido mucho ruido político innecesario en donde ya se está hablando de un impuesto mayor. Eso va a tomar, se va a ver en la discusión en el Senado con la aprobación del presupuesto. No creo que sea un tema que desvíe mucho la atención porque lo que les interesa es la aprobación del presupuesto en su conjunto y no que un tema como estos, que representa en realidad para Estados Unidos un monto bajo de ingresos que pueden ser 2, 3 mil millones de dólares para el tamaño de Estados Unidos, pueda demorar todo el presupuesto, ¿no? Entonces, lo vamos a saber pronto. Sí puede tener un impacto en ciertos lugares que dependen altamente de las remesas y que tienen un alto nivel de pobreza, pero en su conjunto para el país no es un monto importante, ¿no? Pasando al tema de la recesión. Víctor, si me permites nada más sí. abundar en el tema Adelante. de este impuesto de las remesas, a pesar de que obviamente, y como bien lo señala Víctor, está ahorita en pláticas en el Senado de Estados Unidos y es un tema que obviamente nos sobrepasa por un tema territorial. Lo que sí sabemos es que como parte de este paquete económico que se está dando y como parte de las reformas que incorpora la parte de remesas, hay muchas dudas en relación con su alcance. Hay dudas en relación a si esto alcanzaría a dinero que se puede entregar entre subsidiarias o holdings residentes en Estados Unidos para efectos fiscales y entregadas a empresas mexicanas. Empresas mexicanas o empresas de cualquier otro país en el mundo que no sean residentes fiscales en Estados Unidos, y lo cual está motivando muchas discusiones para ver su alcance y justamente estos temas de los porcentajes de impuestos. Está combinada esta parte y si bien son dos secciones distintas las que se están dando en relación con la discusión de las remesas, como dice Víctor, todo está dentro de un mismo paquete y esta porción de las remesas, de este porcentaje menor, pero hay otros impuestos también que se estarían agregando o que se intentan agregar y que como parte de esta discusión tendremos que ver hacia dónde termina, ¿no? Entonces, sin duda, son discusiones largas que estamos esperando durante todo el verano a nivel del Senado, porque hay muchos intereses y hay muchas implicaciones, no solamente por la parte de las remesas, que es lo que ahorita estamos platicando, pero para que sepan que hay una combinación de múltiples factores que van a estar incidiendo en cómo va a terminar este paquete, porque no necesariamente a lo mejor va a ser una sola discusión que se tenga en el Senado respecto a si las remesas que mandan nuestros connacionales a mexicanos o de cualquier otra parte de Latinoamérica, si lleva o no este impuesto parecido al IEPS, que es un impuesto adicional que se estaría entregando, ¿no? Gracias. Gracias, Pedro. Y qué bueno que tocaste el tema de que es un impuesto especial similar al IEPS, ¿sí? Porque existe una percepción de que puede haber una doble tributación y pues cuando pagamos el IEPS de la gasolina o el IEPS sobre el alcohol o los cigarros aquí, no tenemos doble tributación, ¿no? Tampoco la va a tener allá. Es un impuesto especial y el gobierno de Estados Unidos está facultado para cobrar impuestos especiales, así como nuestro gobierno también está facultado para cobrar impuestos especiales
que se llaman IEPS en este país, ¿no? La segunda pregunta de Ernesto era si ya estamos en recesión o no. Acuérdate que para llamarse oficialmente una recesión se tienen que cumplir tres requisitos: uno que sea duradero, otro que sea profundo y otro que sea extenso en la economía. Y eso todavía va a tomar tiempo definir si estamos en una recesión o no. Yo te diría, hoy estamos creciendo cero. Hoy no hay, hoy hay desempleo. Ya estamos viendo en el periódico, en la sección financiera de Reforma, hoy vemos cuántos empleos se han perdido en la frontera, ya en las maquilas. Ya hay plantas que están paradas, automotrices. Les están pagando a los obreros 2 meses de salario, pero si no abren esas plantas nuevamente, pues sí van a perder su empleo. Ya en la prensa japonesa salió que es muy probable que 2 de las 3 plantas de Nissan cierren. Esos son empleos directos de 10,000 obreros, más toda la serie de proveedores de partes de esas plantas. Entonces, si no estamos en una recesión, empieza a parecerse mucho a ella. Lo que pasa es que para llamarla oficialmente una recesión, sí va a tomar tiempo hasta que ya se tengan cifras duras durante un periodo de tiempo extendido. Pero para mí estamos en una situación que se respira como una, ¿no? Sí, precisamente es un debilitamiento muy Pronunciado. muy grande en la Sí. economía. Sí, también decirles y reiterarles que en IMED tenemos el Comité de Fechado de Ciclos de la Economía, que nos da a conocer precisamente estos ciclos. Cuando se da una recesión, pues hay una junta con el Comité de Fechado de Ciclos de la Economía y se los dejamos saber oportunamente. Sí. Eso. Tenemos una pregunta de Ana Martínez, del Financiero. Si la revisión del TEMEC, la autonomía de los jueces son clave para el dinamismo económico, ¿es probable que la baja en la economía se expanda hasta el 2026? Sí, y si tú ves nuestra encuesta para el 2026, es solamente una proyección de crecimiento de aproximadamente 1,5%. Hay otras entidades que están pensando que puede ser 1,2%, pero sí es un crecimiento bastante débil para el 2026. Y lo que pasa, ya lo estábamos hablando, esta negociación del tratado puede extenderse hasta el verano. Y la construcción de credibilidad de las cortes nuevas va a demorar. Entonces, sí es algo que nos va a tomar tiempo retomar el crecimiento potencial de México, y yo creo que veríamos cierta normalidad ya hacia el 2027. Sí, otra pregunta sobre política monetaria. ¿Es prudente que se vea un nuevo ajuste de medio punto porcentual cuando se han visto alzas a la inflación? Pues, ese es un tema para la Junta de Gobierno, y me imagino que las discusiones ahí están muy interesantes y las podemos ver en las minutas. Lo que sí te puedo decir es que el diferencial entre las tasas de Estados Unidos y México, que llegaron a estar prácticamente a 600 puntos base, 6 puntos porcentuales, con la caída de las tasas en México, ya ese diferencial está cayendo. En 2016, nada más para ponerlo en contexto, en 2016 había un diferencial de tasas de aproximadamente 350 puntos base. Hoy estamos más o menos en 450 puntos base. Hay espacio para cerrar ese margen ligeramente, pudiera ser, para eso tenemos a la Junta de Gobierno del Banco de México tomando esas decisiones, pero también hay que recordar que en 2016 las tasas estaban muy, muy bajas y el diferencial estaba artificialmente bajo, ¿no? Entonces, sí tenemos que ver que esa flexibilidad de bajar tasas con la velocidad con la que se ha tenido hasta ahora se ha estado reduciendo, y lo más seguro es que si haya una baja en el futuro, sea a un ritmo mucho más lento de lo que hemos visto hoy día. Muchas gracias. Y bueno, tenemos participación y pregunta de Nadia Luna, La Política Online. Hola, buenos días. ¿Me escuchan ahí? Sí. Sí. Gracias.
Gracias. Igual un poco te quería preguntar sobre política monetaria. Ya respondieron un poco mi respuesta, pero me gustaría saber entonces cuántos recortes más se estiman a lo largo del año. Coinciden con el recorte de 50 puntos bases en junio y en adelante qué vendría. Y un poco ligado con esto, hablábamos de esta inflación que implica estancamiento de la economía e inflación alta. Esto es más algo técnico. ¿Qué tanto una inflación que todavía ronda el rango objetivo de Banxico, es decir, 4%, se puede considerar una inflación alta? Esa es como la pregunta puntual en ese sentido. Y otras dos preguntas rápidas es sobre el impacto de las remesas. Dicen que a nivel nacional no sería tan fuerte, pero me gustaría saber si prevén que puede impactar de alguna manera los niveles de la pobreza en general. Y mi última pregunta es sobre la JET. Comentaba usted que le había sorprendido un poco los resultados, los últimos resultados preliminares. ¿Qué cree que explicaría esa alza mayor a la estimada? Esas serían mis preguntas. Muchas gracias. ¿Quieres responder la primera? La primera, nosotros publicamos en el marco económico del 2026 nuestra perspectiva de tasa de política monetaria al 7% y vimos que la hemos bajado, ¿no? Desde abril que teníamos al 8, mayo 7,75 y junio 7,50. Esas son las perspectivas de la coincidencia de los economistas que están dentro de nuestro Comité de Estudios Económicos. Y de cuánto podría ser cada recorte, pues ya depende también de Banco de México, ¿no? Pero como ves, la expectativa es que se pueda reducir de aquí a fin de año todavía unos 100 puntos base, ¿no? Respecto a esta inflación, yo creo que la noticia más importante que tuvimos en las últimas semanas en este frente fue que la inflación estaba repuntando, se estaba moviendo al sentido contrario. No es tanto el nivel que tiene hoy día, sino la dirección que está tomando, ¿no? Y saber hasta dónde puede llegar, pues no sabemos, pero hoy está en la dirección en la que no debe de ir. Y si llega a 4,5, pues va a ser una noticia todavía más mala que aleja la posibilidad de descartar un proceso de desinflación. Pero pues tenemos que ver cómo se desempeña, ¿no? La economía en los próximos meses. La economía está débil y por ende tampoco va a haber tanta presión en los precios de las mercancías por una menor demanda, y ya estamos hablando también de una afectación en el empleo que va a bajar la demanda de compra de productos. Entonces existe la posibilidad que se retome el camino de baja en la escalada de precios que hemos visto en las últimas semanas. La tercera pregunta era sobre remesas, y si me recuerdas cuál era. Sí, era sobre si tendría algún impacto en la pobreza, en los índices de pobreza. ¿Quieres contestar? Sí. Pues otra vez, retomando lo que les comentaba hace un momento, tiene mucho que ver con la capacidad de las y los mexicanos en Estados Unidos de absorber el costo de este nuevo impuesto especial. Yo creo que es pronto para saber si el temor a salir a trabajar o las propias deportaciones o las repatriaciones voluntarias van a disminuir la cantidad de personas mexicanas que envían remesas. Pero por lo pronto no creo que en el corto plazo vaya a ser un factor diferencial. Lo que sí tenemos muy claro es que en el momento en el que impacte, sí podría impactar a los hogares de menores ingresos, que dependen en mayor medida, insisto, hasta el 30% de su ingreso depende de esas transferencias. Creo que había un punto, pero creo que ya se abordó. El último era sobre la sorpresa que había expresado yo acerca de la inversión extranjera directa. Y es que en las nuevas inversiones a lo largo de 2024, trimestralmente estábamos teniendo un flujo de entre 800 y 900 millones de dólares al trimestre. Y este primer trimestre fue de casi 1,600 millones. Entonces sí fue un movimiento atípico de lo que habíamos visto los trimestres anteriores. Y no sabemos todavía si es porque se había invertido menos de lo que se debía de haber invertido en el 2024 y por eso ahora hubo un monto mayor,
o si se invirtió mucho en el primer trimestre para aprovechar los últimos meses antes de que subieran los aranceles en Estados Unidos y poder mandar la mercancía a un menor costo. Y yo creo que eso lo vamos a ver en los siguientes trimestres. Lo que sí también saltó fue lo de las reinversiones, porque, perdón, lo de las cuentas intercompañía, porque en los trimestres anteriores, esto es muy variable, porque es de acuerdo a la necesidad de liquidez de las empresas, de las subsidiarias, pero está en trimestre a trimestre entre 1.500, 1.700 millones, y en el tercer trimestre del año pasado fue de 3.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, este primer trimestre tuvimos también 3.000 millones, lo cual me llamó la atención, y volvemos a lo mismo, no sabemos si es porque se había mandado menos dinero el año pasado o porque si querían dar un empuje a la producción en el primer trimestre para evitar los aranceles que entraron en vigor en abril. Eso yo creo que el siguiente trimestre vamos a tener cifras mucho más claras. Sobre todo que estas cifras se van a revisar por parte de la Secretaría de Economía, porque estas son las preliminares, ¿no? Entonces, eso va a tardar todavía unos 60 días más. Tenemos una pregunta de Miguel Ramírez, Dinero, Negocios y Finanzas. ¿En qué tiempo esperan las primeras decisiones de la nueva Suprema Corte de Justicia y esperan que su impacto en 2026 sea mínimo? Bueno, primero tienen que primero tienen que llegar ahí, ¿no? Eso va a ser en los siguientes meses y el 1 de septiembre y de ahí también tenemos que darles chance de que empiecen su proceso de incorporación al puesto y que empiecen a tomar las riendas, y sabemos que tienen ahí cajas y cajas de expedientes atrasados que tienen que darle salida. Así es que sí va a tomar tiempo y tenemos que darles el beneficio de la duda de que todo va a salir bien y ojalá salga de manera rápida para que ese factor de confianza vuelva al sistema judicial en los siguientes meses, pero sí va a tomar tiempo. Sí, de María Inés Camacho de 88.9 Noticias. Ya lo comentamos, pero ella pregunta qué esperan de la reunión de la presidenta Claudia Sheinbaum con Donald Trump en el marco de la cumbre del G7. Pues solamente reiterar que espero que sea la primera de varias reuniones que tengan cara a cara y que pueda construirse una relación de diálogo abierto y de confianza que pueda atender las diferencias que podemos tener en el lado comercial, en el lado de inmigración y en el lado de seguridad. Tenemos la pregunta de Aida Ramírez de Ovaciones. Gracias, buenos días. Yo quiero saber, con esta cuestión de que el gobierno no puede dejar de apoyar finalmente a Pemex, independientemente de que Pemex sea mucho más importante en lo macro, ¿no? ¿Cómo están viendo ustedes ahorita si el gobierno podrá reducir su déficit como lo tiene establecido para este año y qué estarían esperando entonces también para 26? Con todo esto que pues al final de cuentas no termina de resolverse con Pemex. Me gustaría también saber por parte de Sofía, si se puede llamar inclusión financiera, y también Gabriela, porque sé que este tema también te gusta, si se puede llamar inclusión financiera a quien nada más ahorra, o es más bien para cuando el término es para quienes inician realmente con el uso de créditos, tarjetas de crédito, o sea, crédito automotriz, el hipotecario o tarjetas de crédito también, ¿no? Y en este sentido, ¿cómo será que las mujeres podrán dar el salto en estos momentos, un salto que tú comentabas hace rato, cuando está la digitalización más en boga que nunca y que mucha gente sigue estando de repente renuente, sobre todo la gente adulta, ¿no? Para el uso de los celulares, la banca móvil, etcétera, ¿no? Básicamente ahorita podría ser eso. Sí, gracias. A ver, hay una parte importante. Las personas entre más edad acumulan, entre más mayores se hacen, tienden a ahorrar menos. Entonces, ciertamente confluye con esto que mencionas. Las personas de mayor edad, hay una encuesta del INEGI recientemente donde nos dicen que el 40% de las personas de 65 y más ya tienen algún tipo de dispositivo electrónico con conexión a Internet. Esta
esta proporción es mucho mayor, de más del doble en las generaciones más jóvenes. Sin embargo, mencionaba al principio, mucho tiene que ver con el ingreso. Entonces, hay dos grupos importantes de personas que ahorran. Los estudiantes, que tienen esta alta proporción a estudiar, pero estamos hablando de estudiantes que se pueden dar el lujo de solo estudiar y no tener que trabajar. Y por otro lado, las personas que tienen un empleo formal, que obviamente haciendo los cortes, pues sabemos que son las personas que tienen mayor nivel educativo, profesional y más, sin duda. Ahí tenemos hasta un 70% de personas que tienen ahorro formal. Estamos hablando de que el ahorro es un buen comienzo para inclusión financiera, que ahorita voy a lo que mencionabas del crédito, pero también estamos hablando de la calidad del empleo, porque la calidad del empleo te garantiza estabilidad, continuidad, una cuenta de nómina y por supuesto también un mayor ingreso en promedio, porque hay un ingreso que te transfieren y un ingreso que tiene que ver con los beneficios a los cuales tienes acceso, como puede ser guardería o ahorro para el retiro o incluso vacaciones pagadas, aguinaldo, todo este tipo de ingresos adicionales que no se prevén en un empleo informal. Entonces, al final del día, sí está muy vinculado a la calidad del empleo, está muy vinculado a la digitalización, que además de manera poblacional es cada vez mayor la cobertura, pero pues sí, ciertamente los grupos poblacionales mayores tienen menos uso digital, también menos tasa de ahorro. Y respondiendo a tu pregunta, claramente el ahorro es un primer momento para allegarse al sistema financiero. Lo óptimo sería que pudieran hacer uso de todas las herramientas y en un segundo momento también sería óptimo que hiciéramos uso del ahorro de largo plazo, porque como te mencionaba, la mayor cantidad del destino de ahorro pues es de cortísimo plazo, porque está destinado a emergencias y a gasto corriente, salud, educación, comida, ¿no? Vivienda y cosas así. Entonces, en la medida en la que tengamos un mercado laboral mucho más sólido, mucho más con capacidad de ofrecer empleo formal, pues vamos a tener una mayor inclusión financiera. Y eso tiene que ver con una de las preguntas previas de qué está pasando con los sectores vinculados al TEMEC. Ahí tenemos en transporte y almacenamiento, servicios financieros, comercio al por mayor y manufacturas. Ahí tenemos a 40% del PIB, pero tenemos a más del 22% de la población ocupada. Y esos son los sectores que proveen en mayor cantidad el empleo formal. Entonces, pues al verse afectado esta continuidad con un momento de incertidumbre, pues lo que estamos viendo es que el empleo formal se restringe y bueno, pues obviamente la inclusión financiera también se puede ver frenada de cara a la siguiente ENIC que se levanta cada 3 años. Sí, un poco abundando en este tema de la inclusión financiera, consideramos inclusión cuando una persona entra dentro del sistema financiero, ya sea a través de un banco o de cualquier entidad que maneja temas de cobranza, dispersión o todo lo que tenga que ver con la actividad financiera. Inclusive se ha visto la encuesta también incluyente con las tarjetas de pago, personas que no estaban dentro del sistema financiero y reciben el beneficio o los temas de gobierno, también están dentro de la inclusión, dentro del ya el sistema financiero. Lo que nosotros queremos llegar con IMEF y socialmente responsables es justamente enseñar a estas personas a través de la educación financiera a que no solamente es tener la cuenta como lo podemos ver estadísticamente, sino a manejar las cuentas de manera adecuada, a pensar en el ahorro de corto, de mediano, de largo plazo, que es inclusión financiera, pero sobre todo a existir dentro de este ecosistema financiero para poder crecer, porque no hay forma de crecer con un crédito a través de las entidades financieras si no estamos dentro del sistema. ¿Sí? Porque si no, pues vienen los otros temas de poder pedir de diferentes formas el dinero para crecer. Entonces, esto nos hace que podamos existir dentro del sistema y tener, por lo tanto, un acceso a un crédito, a un financiamiento bancario, a un financiamiento dentro del sistema financiero, que también hemos visto que las mujeres son mejores o somos mejores pagadoras que los hombres, eso también está estadísticamente comprobado, y que varias instituciones financieras, incluyendo la Banca de Desarrollo, han puesto tipos de programas para poder apoyar a las mujeres que quieren crecer o que quieren poner negocios o que quieren
digamos, dar trabajo o ser empresarias para poder crecer de esta manera. Pero el primer paso es la inclusión financiera a través de las instituciones financieras o no financieras, pero que replican el modo financiero. Y respondiendo a tu primera pregunta y aprovechando que estuve 25 años en una calificadora y me tocó vivir en los 80s, cuando teníamos un déficit similar al que tenemos hoy día, ver qué tan difícil es bajarlo. Para mí, una vez que un gobierno peca de estar con gasto desbocado, como lo hicimos, que dobleteamos el déficit, es muy difícil bajarlo y es fácil abandonar la disciplina. Y un ejemplo que le pongo a mucha gente es, en Brasil, en 2014, se tenía 6% de déficit. Y el gobierno tuvo la oportunidad de recortar el gasto y retornar al 3%, que es un estándar global, pero no lo hizo, se fue a 9-10%. Y eso trajo una descomposición fiscal y un endeudamiento excesivo que trajo las degradaciones, sobre todo la pérdida de grado de inversión por parte de las calificadoras a la deuda brasileña. Ese evento tan solo depreció el real 80%. Entonces, para mí es muy importante que el gobierno mantenga esa disciplina y que si no puede bajar a 3,5% de déficit este año, si lo baja a 4.2, 4.3, se mantenga la meta de bajarlo a 3,5% para el 2026. Es muy importante, no solamente para el gobierno, para que pueda tener esa flexibilidad de poder refinanciar la deuda, sino que de la deuda soberana, la deuda del gobierno, depende toda la deuda de los bancos, de las empresas. Entre más baje la del gobierno, más va a bajar la de las empresas y de los bancos. Entonces, sí tenemos que tener esa disciplina por parte del sector público para que toda la economía se beneficie de la mejor calificación posible y que pueda conseguir la mejor capacidad de financiamiento. Pero estoy percibiendo mucho optimismo de su lado, con respecto a la reunión, con respecto a esta, ojalá que el gobierno se mantenga disciplinado, etcétera. Pero entonces, yo quisiera saber si ya tienen más o menos estimado para cuándo será la siguiente reunión del comité de fechado, para determinar más o menos, perdón, para determinar luego de que precisamente el licenciado Víctor dijo que pues a lo mejor 3-4 meses más podríamos estar viendo si sí o no se hace efectivo esta recesión. Bueno, sacamos un boletín reciente que fue del Comité de Fechado de Ciclos de la Economía explicando, ¿no? Que cuándo nos reunimos o qué es lo que se tiene que ver para eso. Entonces, realmente es algo que no se puede prever, no se pone, el Comité de Fechado no pone una fecha de reunión y tenemos que esperar para ver cuándo se dan todas estas condiciones. Hay un estudio enorme que se va haciendo permanentemente sobre todos los indicadores para poder llegar a pedir la junta y tener esta reunión. Entonces, no lo prevemos, puede ser en cualquier momento, pero sí no deja de trabajar el comité en el análisis de todos los indicadores, de todas las fuentes que se emiten. Y déjame nada más aclararte, el comité de fechados lo que hace es analizar los datos duros que salen para ver en qué momento, ellos le llaman un punto de giro, en qué momento hubo un punto de giro. Entonces pueden pasar muchos meses. El comité de fechados no es el que te dice si hubo recesión o no, sino que te dice cuándo empezó el ciclo a deteriorarse o cuándo empezó el ciclo a mejorar, ¿sí? Entonces pueden pasar muchos meses de eso, pero sí te da una fecha de cuándo fue el punto en el que cambiaron las situaciones. Si caemos o no en una recesión, muy pronto lo vamos a saber. Ya ves, el Fondo Monetario ya está esperando un crecimiento negativo de 0.3 para este año. Hay 2 o 3 instituciones financieras grandes que ya están pensando que puede ser menos 0.4. Eso lo vamos a saber. Lo más probable es que el segundo trimestre sea el más débil, pero las cifras del segundo trimestre van a salir hasta lo más probable agosto. Es lo que estamos sintiendo hoy, lo que puede llevar esas cifras hacia el futuro, ¿no? Sí, y justamente como IMEF estamos
planeando realizar justo un webinar con el Comité de Fechado de Ciclos de la Economía o con uno o dos de sus socios miembros, no solamente para explicar la mecánica, sino también para saber qué hacer en caso de una recesión, porque ese es un tema que tenemos que explorar, ¿no? Porque es saber qué hacer en los sectores, en los estados, de qué manera, en qué proporción. Entonces sí vamos a tener una webinar que la estamos planificando. En cuanto tengamos una fecha, por supuesto, les mandamos la invitación, porque va a ser muy educacional para todos. Sí, y tenemos nuestra última participación, los últimos serán los primeros, Cuatli Vadillo, de 24 horas. Hola, buenos días, de La Razón de México. Solamente digo pues ya prácticamente preguntamos muchas cosas, pero quizá dos dudas que tengo es, con toda esta incertidumbre que hay por la implementación de la reforma judicial y también por la renegociación del TEMEC, el nearshoring, ¿qué sucede con él? Si bien dijo que también la IET está llegando, ¿se podría esperar que crezca la llegada de inversión respecto al año pasado o que solamente se mantenga? Y yo creo que la tercera pregunta sería, justo en esta renegociación del TEMEC, ¿qué es lo que México tendría que estar pidiendo? Porque si bien mencionan que México pudo haber incumplido con una parte o con algo del TEMEC, en esta negociación y en este acercamiento que tenga México con Canadá y con Estados Unidos, ¿cuáles son los puntos que pudiera pedir México en esta renegociación del tratado? Gracias. Mira, con lo del nearshoring, todo está detenido ahora, porque ya viste, hay 700 organizaciones que están pidiendo que Estados Unidos se salga del tratado, ¿sí? Hasta que no se esclarezca esa situación, el flujo de inversión no va a reiniciarse. Entonces, si hoy la hablas con uno de estos desarrolladores de parques industriales, que son la punta de lanza para el nearshoring, te van a decir que las inversiones están detenidas hasta que vean qué va a suceder, ¿sí? Y por eso es muy importante que la renegociación sea lo más rápida posible para que pueda evitarse un plazo largo de incertidumbre. El flujo de inversión extranjera directa yo creo que viene para mantener las inversiones actuales, pero la nueva, en esos paquetes que veíamos de cada año de 10, 15 mil millones de dólares, yo creo que van a demorarse hasta que ya se tengan reglas claras. ¿Qué puede pedir México? Y es que no solamente, digo, para contestarte la pregunta, si hemos incumplido nosotros en algunas cosas, también lo ha hecho Estados Unidos y también lo ha hecho Canadá. Pero debe de haber un foro que está puesto en el tratado para poder dirimir esas diferencias y que pueda dársele seguimiento, ¿no? Lo que sí tenemos que aclarar es que si ellos nos están pidiendo también, por ejemplo, lo del maíz transgénico, que ya perdimos el panel, ¿no? Los temas de energía, los temas laborales, pues también nosotros que podamos tener con ellos un acuerdo de poder mantener una balanza comercial lo más equilibrada posible. Digo, siempre hay déficit comerciales entre país y país, pero por ejemplo hoy por hoy lo que tienen es el tema de los autos de China, los productos chinos, y el déficit comercial. Y una fuente de déficit comercial importante que tenemos hoy día con Estados Unidos son los autos chinos, porque estamos trayendo autos chinos en lugar de comprárselos a Estados Unidos o Canadá. Pero el mercado mexicano es de autos compactos, no es de autos grandes o pick-ups como las que estamos exportando, ¿no? Las armadoras americanas han dejado a un lado la producción de autos compactos para poder importarlos de Asia y de otros lugares. Parte de lo que pudiéramos pedir es de que, como parte del tratado, las armadoras americanas dediquen una parte de su producción a largo plazo a esos automóviles para poder contener el déficit comercial que tenemos con Estados Unidos. Y que no abandonen los autos eléctricos, porque el mercado americano no es tanto de auto eléctrico, pero aquí sí queremos autos eléctricos.
Entonces, que haya una cuota de producción de autos eléctricos para el mercado doméstico de otros países que no sea Estados Unidos y que se hagan acá. Ese tipo de cosas sí podemos pedirlas y que pueden quedar plasmadas en un rediseño del tratado. Gracias. Muchas gracias. Antes de concluir, nada más un recordatorio que tenemos 2 eventos próximos seguidos. Mañana tenemos el campanazo en la Bolsa Mexicana de Valores. Vamos a firmar un convenio con ellos de educación financiera y estaremos presentes ahí. Están muy convocados e invitados a que nos acompañen en esto. Y el día miércoles, igual a las 8 de la mañana, en la misma Bolsa de Valores, tenemos nuestro foro financiero del sistema financiero, que también quedan ustedes convocados e invitados para que nos acompañen. Ahí tendremos también todos paneles y varios expositores, incluyendo a la ABM, incluyendo a la Bolsa Mexicana de Valores, que nos van a hablar todo del sistema financiero mexicano. Pues nada más era un recordatorio y pues agradecerles muchísimo su presencia y su asistencia a los que están conectados. Todas las preguntas. Y todas las preguntas, porque ahora sí que hubo muchas preguntas. Agradecemos muchísimo a Sofía por habernos acompañado. Muchas gracias, Sofía. Al licenciado Víctor Manuel Herrera y por supuesto a nuestro contador Pedro Antonio Aguilar, que nos acompaña en esta mañana. Y pues buenos días, muchas gracias.